Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia a quienes nos acompañan aquí físicamente y a quienes están con nosotros a distancia. En esta oportunidad tiene lugar la segunda videoconferencia correspondiente al año 2013, al ciclo de videoconferencias 2013, que englobamos bajo el título de la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea. El ciclo da continuidad al esfuerzo de la comisión, que en el sentido del ciclo de videoconferencias como tal inició el año pasado, para poder contribuir de otra manera y de distintas perspectivas a lo que es la promoción de la cultura bioética en el país. Y desde luego son muchos los temas, los enfoques que consigue la bioética, cuya herramienta esencial es el diálogo, y no hay una uniformidad, ni hay una temática única, ni desde luego una posición única, sino tantas como conferencistas, amigos de la bioética, especialistas, estudiosos y estudiantes quieran imprimir. En este caso, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Carlos Aguado Vázquez, de quien me voy a permitir referir una muy breve sinopsis curricular. El doctor Aguado Vázquez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en antropología por la máxima casa de estudios también en nuestro país. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la cual es profesor titular de la asignatura de Metodología de la Investigación en el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como profesor también de posgrado de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él trabaja en este caso en el posgrado de la Universidad Nacional con un seminario anual, entiendo que es sobre cuerpo humano como tema doctoral. Sus líneas de investigación son la antropología de la corporeidad, la identidad y la cultura. Cabe señalar que el doctor ha desarrollado una técnica de desarrollo comunitario que integra conocimientos tanto antropológicos como psicoanalíticos, llamada psicocomunidad, desde hace 40 años y que la ha puesto en práctica, desde luego, en muchas ocasiones, en diversas instancias de nuestro país. Finalmente, comento que el doctor desde hace 20 años desarrolla también la práctica clínica psicoanalítica. El tema que abordará amablemente es el de bioética, interculturalidad y conocimientos tradicionales. Nos dejamos con la voz del doctor Carlos Aguado Vázquez. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes al amable auditorio, buenas tardes a todos ustedes. Vamos hoy a tocar algunos conceptos alrededor de la bioética que al principio a lo mejor no son claros de entrada y que espero que al final sí sean claros. Vamos a hablar un poco de hermenéutica, vamos a hablar un poco de simbolismo, vamos a hablar básicamente de la temática desde la perspectiva antropológica. La primera pregunta que me trae a esta conferencia tiene que ver con la relación entre los pueblos o entre las culturas. Es decir, esto nos plantea problemas éticos. ¿De qué manera dos maneras de concebir el mundo pueden entenderse, pueden comprenderse? Sería la palabra que se está ahora utilizando. Y me voy a meter un poquito en la palabra comprender, porque aunque es una palabra que usamos todos los días, no siempre está perfectamente clara. ¿Cómo podemos entonces conciliar visiones del mundo diferentes para llegar a una comprensión mutua? Esto sería el motivo de esta conferencia. ¿Es posible establecer puentes entre cosmovisiones disímbolas? Popper nos plantea que la teoría del marco, que ahorita voy a explicar qué quiere decir con eso, es una teoría
falsa. La teoría del marco plantea que en un marco conceptual es difícil que pueda comprender otro marco conceptual. Y aquí, digamos, involucraría una cultura con una cosmovisión, no puede comprender a otra cultura con otra cosmovisión. Esa sería la teoría del marco, pero esa teoría nos metería en la idea de que no hay forma de comunicarnos con un otro. Y el planteamiento de la bioética en la interculturalidad es exactamente lo contrario. Es posible que dos culturas y dos maneras de pensar se puedan comunicar a través de algunos requisitos que vamos a hablar el día de hoy. El primero es entender que el fenómeno cultural es un fenómeno simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? Quiere decir que todo fenómeno cultural tiene varios niveles de significado, no solamente tiene un nivel de significado. Y eso incluye el saber popular o, por ejemplo, la medicina tradicional. Es difícil entender desde nuestra manera de concebir la ciencia a otros saberes, precisamente porque al principio tratábamos de entenderlo de manera unívoca. Eso mismo nos pasó, por ejemplo, con los mitos. Al principio, la lectura que hacíamos desde la antropología de los mitos, pues acababan siendo especies de caricaturas o cuentos para niños o algo que era imposible de ser real. Y poco a poco fuimos entendiendo que en los mitos había un saber que tenía varias dimensiones y que aprendimos en antropología en el siglo pasado a poder comprender. De la misma manera, la medicina tradicional es una medicina que tiene que entenderse en la perspectiva de varios niveles de significado. Con varios niveles de significado quiero decir que no puede uno entender textualmente lo que se está planteando. Es decir, hay una lectura literal y tiene que haber una lectura del fondo. Por lo menos eso es lo que plantea Riquet, que hay dos niveles por lo menos que se tienen que relacionar entre el nivel literal y el nivel profundo del objeto cultural. Por ejemplo, si en medicina nosotros hablamos en medicina tradicional, hablamos de susto, algunas veces los médicos tendíamos a querer traducir esto, a ver qué quiere decir susto, y lo poníamos, pues ha de ser, puede ser diarrea, o puede ser un problema emocional. Es decir, hacíamos una traducción como mecánica de la palabra susto a tratarla de convertir en un diagnóstico médico. Poco a poco comprendimos en antropología que si bien es posible hacer esto, se ha hecho muchas veces, no es justo para comprender cabalmente el fenómeno del susto, porque el fenómeno del susto tiene varias dimensiones y algunas de esas dimensiones tienen que ver con significados que no son textuales, con significados simbólicos. Este sería, digamos, la apuesta de la conferencia. Le pido si me cambia. Entonces, estos desencuentros al final se pueden trascender a partir de comprender que estamos hablando de la comunicación de dos identidades. Para que dos identidades puedan relacionarse, no basta una relación intelectual. Necesitamos una relación vivencial. Entonces, Riquet dice que la hermenéutica está entre la existencia y la reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que no es pura reflexión, tampoco es pura existencia, no es simplemente vivir al otro de cerca, que lo podemos hacer, tampoco es simplemente pensar al otro, sino que tenemos que hacer un punto medio entre la existencia y la reflexión. Esto involucra necesariamente algo que es difícil, pero que esa es la única vía que conocemos en la antropología, y es que los involucrados se van modificando en el proceso. ¿Qué quiere decir eso?
Hablamos de principios epistemológicos o principios heurísticos, que son requerimientos básicos para que se pueda realizar este proceso adecuadamente. Como ustedes van a ir viendo ahí, estos principios casi son del sentido común, pero no por ser del sentido común le quitan mérito. El primer principio es respetar la autonomía de los participantes. Esto implica respetar al otro y a sí mismo en su propia autonomía. ¿Esto qué implicaría? Implica que yo no puedo anular mi punto de vista tampoco. No puedo suponer que yo no tengo un punto de vista. Es respetar mi autonomía, es respetar mi punto de vista, que en principio va a ser diferente al del otro. Y respetar el punto de vista del otro. Ahora, una vez planteado esto, tenemos un desencuentro, necesariamente. Porque mi punto de vista de mi cultura y el punto de vista de otra cultura no van a coincidir. Pero es requisito partir de la diferencia. No partir de borrar la diferencia. Algunas personas tratan de resolver este problema borrando la diferencia. Tú puedes borrar la diferencia asumiendo que somos iguales cuando no somos iguales. Pensamos igual cuando no pensamos igual. O debemos pensar igual. No. Es decir, ahí hay un realismo de partir de la diferencia. Pero una vez que partamos de la diferencia, tiene que haber un tratamiento de esa diferencia en donde los participantes deben de pensarse y sentirse iguales uno frente al otro, para que entonces haya un diálogo verdadero. No hay realmente diálogo cuando los participantes no se viven iguales, ¿no? Si uno de ellos se vive sometido al otro, por ejemplo, para que no me quede yo muy en lo abstracto, ¿qué pasó en el siglo XVI en la conquista de América? Pues el diálogo que se estableció no era un diálogo de iguales, porque había una dominación, y al haber una dominación, el intercambio es un intercambio desigual, ¿no? Hay un sometimiento, y entonces este diálogo no genera la riqueza que estamos planteando en las relaciones interculturales actualmente, ¿no? Entonces el primer elemento, que es un elemento político, es que todo coloniaje, toda dominación, obstruye el proceso de diálogo. Esta actitud de igualdad es necesario construirse, es decir, no es algo que esté dado de antemano, y se construye trabajando la diferencia con el otro, partiendo, y esto es un presupuesto muy importante, de que nadie tiene la verdad desde el principio. Si ustedes lo piensan un poquito, en realidad el pensamiento científico tiene que partir de que nadie tiene la verdad desde el principio, porque el pensamiento científico plantea que los saberes son perfectibles y que por lo tanto el saber más acabado es un saber que mañana puede ser quitado, cuestionado, revisado. Esa es la actitud científica. Entonces lo que estoy diciendo no es algo muy novedoso, es tener una actitud científica en la relación con otras culturas, es decir, partir del supuesto de que nadie tiene la verdad de entrada y que esa verdad parcial será construida en la relación con el otro. Pero si yo planteo esto, quiere decir que estoy dispuesto, y esa es la parte probablemente más difícil, a cuestionar mis saberes. Estoy dispuesto a revisar mis creencias. Estoy dispuesto a que el otro cuestione mis saberes también, ¿no? Es decir, y el otro tiene que estar dispuesto a lo mismo. De alguna manera, al final tendría que aparecer un saber diferente al de cada uno de ellos por separado, ¿no? Tendríamos que poder construir un saber nuevo con el otro. Entonces, estos principios heurísticos, esta palabra de heurística tiene que ver con encontrar un camino rápido para la resolución de problemas, eso es lo que quiere decir la heurística. Hay caminos largos y caminos cortos, ¿no?
se habla de principios heurísticos porque en este caso son los puntos de partida para un proceso que no es corto. Los principios sí son cortos, ¿no? Yo tengo que suponer que el otro es igual que yo, tengo que suponer que nadie tiene la verdad de entrada, y a partir de ahí se desarrolla un proceso que va a depender de los participantes. Entonces, por ejemplo, si yo soy médico, alópata, científico, con una visión específica, voy a respetar mi saber, pero voy a tratar de entender cuál es la perspectiva, por ejemplo, de la medicina tradicional. Y voy a tratar de no solamente traducir, esta palabra es importante. Nosotros tendemos a querer decodificar, y cuando decodificamos lo que estamos haciendo es simplemente hacer una traducción uno a uno. Entonces decimos, a ver, ¿qué quiere decir esto de mal de ojo? Ah, pues quiere decir tal cosa, como si mal de ojo tuviera una equivalencia con un diagnóstico médico. Y mal de ojo corresponde a una taxonomía ajena a la medicina nuestra. Entonces, el mal de ojo tendría que tener una interpretación, no una decodificación. La diferencia es muy importante y la hermenéutica es la que se encarga, es la ciencia que se encarga de la interpretación. Vamos a hablar un poco de cómo es esto de la interpretación. Entonces decía yo, la comprensión es la clave, y comprensión entiendo como esta disponibilidad a modificarme en ese contacto con el otro. No solamente una disponibilidad intelectual, sino una disponibilidad a yo modificarme en esa experiencia. Yo como investigador, yo como persona o yo como cultura. Dar esa posibilidad, ¿no? Esta es una experiencia de los pueblos en realidad. Los pueblos han podido intercambiar cosas de unos a otros cuando hay esta posibilidad de apertura de yo aprenderle al otro y que el otro aprenda de mí. Por ejemplo, aunque ha habido situaciones de dominación, pero los moros les enseñaron mucho a los españoles durante muchos siglos, 8, ¿no? Y los españoles a los moros, por supuesto que les enseñaron muchas cosas, y la historia de la humanidad está llena de eso, no es una novedad. Lo que puede ser una novedad es que estamos tratando de que no esté mediado por el poder, por la dominación y por la imposición de un punto de vista. Eso se llama en antropología etnocentrismo. Bien, una vez que establecemos un diálogo con el otro, puede suceder que no lleguemos a un acuerdo. Es decir, eso es una posibilidad en un diálogo. Puede suceder que al final no lleguemos a un acuerdo, no concitemos una misma idea. Pero eso no implica que yo no pueda reconocer y aceptar que el otro tiene un punto de vista respetable y diferente al mío, y tratarlo en consecuencia. Digamos, ahí la actitud ética de aceptación no significa convencimiento necesariamente de lo que él dice, a mí me convence. No, a lo mejor no me convence como para mí, pero respeto porque puedo reconocer que atrás de lo que esa persona dice hay una historia y hay un saber que tiene el mismo peso que mi historia y mi saber en términos, digamos, culturales. Esa sería, digamos, un poco la actitud. Esto lo llamamos aceptación sin sometimiento. La palabra tolerancia y pluralidad, que ha sido repetidas veces, seguramente van a escucharla muchas veces. Olivet, por ejemplo, León Olivet utiliza la palabra pluralidad precisamente para esta actitud heurística de apertura y de reconocimiento del otro. Entonces, pluralidad es el permitirse acercar a una diferencia sin intentar someterlo de entrada. Adelante. Muy bien. Aristóteles nos hablaba de una cosa que él llamaba frónesis. La frónesis es una sabiduría práctica.
es la capacidad de evaluar de manera positiva o negativa determinado evento, y por eso esta es la base de la ética, ¿no? La ética tiene que ser la capacidad reflexiva de poder evaluar que algo sea positivo o negativo. ¿Cuál es la frónesis que necesitamos nosotros para acercarnos a algo muy diferente a nuestra visión? Es una frónesis en donde ponemos entre paréntesis nuestros propios prejuicios, ponemos entre paréntesis nuestras propias creencias. Digo ponemos entre paréntesis porque no nos las podemos eliminar, pero las ponemos entre paréntesis para ver si a través de acercarnos al otro podemos comprender la perspectiva del otro. Les voy a poner uno o dos ejemplos que son muy críticos en la antropología. Son muy críticos porque de repente nos ponen los pelos de punta. A propósito voy a poner estos ejemplos. No para que se pongan los pelos de punta, pero para que vean lo difícil que puede ser lo que estoy diciendo ya llevado a la práctica, ¿no? Cuando es una situación, digamos, menor, pues a lo mejor digo, ay, pues sí, qué curioso, qué folclórico, ¿verdad? Estos acostumbran comer tortilla en vez de pan, o vestir de colores en vez de más serios, o usar guaraches en vez de, digamos, cuando es algo así uno dice, bueno, pues, pero hay temas más complicados que esto. Por ejemplo, el tema de sacrificio humano de los nahuas en Mesoamérica en el siglo XVI, ¿no? Llegaron los españoles, lo vieron y se horrorizaron. Yo no puedo entender por qué se horrorizaron, ¿no? Claramente. Pero claro que el horror de los españoles, que por cierto recogemos nosotros en las crónicas y nosotros también nos horrorizamos, el horror de los españoles genera ceguera. Y entonces nos ha costado 5 siglos tratar de entender por qué había sacrificios humanos. Digamos, entender en la dimensión de cuál es el sentido que tenía eso para esa cultura. ¿Qué papel tenía el sacrificio humano específicamente? Más allá de mi horror, yo tengo que preguntarme qué significa eso. ¿Cuál es el sentido? Esa es la palabra en la antropología que utilizamos. ¿Cuál es el sentido? Para tratar de comprender, aunque no es algo que yo pueda estar de acuerdo, puedo comprender en ese ámbito de cosmovisión qué significa. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un detalle de los cronistas. Los cronistas, cuando llegaron a la plaza, lo que es ahora el Templo Mayor, pues vieron cabezas colgadas, cientos, miles de cabezas colgadas, ¿no? Y dijeron, ¿qué es esto? Bueno, seguramente las ponen ahí para asustar a sus enemigos, ¿no? Eso fue lo que dijeron los cronistas. Y de repente uno desde ahora dice, bueno, pues no, porque ahí no estaban sus enemigos, ahí estaban sus amigos, ¿no? Los enemigos estaban fuera, no estaban ahí. Entonces tú no pones las cabezas para asustar a tus enemigos cuando no hay enemigos. Bueno, pues esa hipótesis de los españoles se cae. Otra hipótesis de los españoles era para asustar a sus amigos, es decir, para someter al pueblo, ¿no? Para tenerlo horrorizado, asustado, de que el que no se someta lo apachurran, digamos, en un modelo que ahora sabemos es muy parecido al modelo español en la Inquisición. En efecto, los españoles hacían eso en la Inquisición, ponían las cabezas para asustar a los amigos y a los enemigos, por supuesto, ¿no? La Inquisición hacía eso, y claro, ellos tenían que entender lo que pasaba desde su propia experiencia cultural. Ellos hicieron una interpretación, claro, es una interpretación etnocéntrica, así se llama, porque era basado en lo que a ellos les pasaba. Ahora, 5 siglos después, hay investigadores que siguen repitiendo lo que dicen los cronistas españoles, ¿no? No crean que esto es algo raro. Y cuesta trabajo de repente salirse de esa visión, porque nosotros, como sea, tenemos una visión occidental y nos cuesta más fácil entender, aunque haya 5 siglos de distancia, de repente la visión española y la visión náhuatl. Trabajando un poco esto se puede explicar por una visión específica
ética de cuerpo, que no me voy a meter el día de hoy, que es un tema fascinante en sí mismo, pero nada más les voy a dar el ejemplo. Para los nahuas mesoamericanos del altiplano y también para los pueblos vecinos, la cabeza era un centro de concentración de una energía vital llamada tonal. Esa energía vital viene del sol, que se concentra en el pelo, que se concentra en la cabeza, que se concentra en los ojos. Era una energía necesaria para que el universo funcionara. Entonces, poner las cabezas en el centro religioso más importante tenía un sentido de concentración de poder, de tonal. No tenía un sentido de asustar a nadie. Era otra lógica completamente. Era una lógica, digamos, cósmica. Y eso, por ejemplo, sí lo podemos entender un poquito con los indios norteamericanos que cortaban la cabellera. ¿Sí? Habrán escuchado algo de esto, ¿no? Con la idea de que el cortar la cabellera les daba poder a los guerreros, ¿no? O sea, tú cortas la cabellera del enemigo y te llevas el poder del enemigo en su cabellera, porque en efecto se concentraba el tonal y el cabello, ¿no? Para que vean ustedes un poquito las folclores de la interculturalidad, se cuenta que el abuelito de Bush se robó la cabeza de Jerónimo con una idea medio esotérica de que eso le daba poder. Ese es el chisme que cuentan del abuelito de Bush. No estoy completamente seguro, pero sí se quejan los apaches de que se robaron a Jerónimo el cadáver, lo acusan de eso. Pero si esto es así, pues esa es una curiosidad intercultural, ¿no? Porque se supone que nuestra tradición pues, no te da poder y que tú le cortes la cabeza a nadie, pero ya ven ustedes cómo estas cosas se van mezclando. Este es un ejemplo difícil, pero es un ejemplo muy claro de cómo hay temas muy difíciles de comprender. Y nos sirve para ver la diferencia entre comprender y estar de acuerdo. Otro tema que está muy en boga ahorita con el feminismo es la clitoridectomía. Esa es una palabrita que utilizan para quitarle el clítoris a las niñas al nacer, ¿no? Entonces, es una técnica que se utiliza en África, todavía se utiliza, cada vez menos, todavía se utiliza, y digamos, nosotros además de horrorizarnos por el asunto, el feminismo ha puesto en esta práctica como un ejemplo de el colmo del machismo, ¿no? Y el argumento es que lo que quieren hacer con las pobres niñas al quitarles el clítoris es quitarles toda posibilidad de placer. Porque en nuestra visión, en nuestra medicina, ustedes saben que el clítoris es un centro de placer. Entonces, en esa lógica, la lectura es claro, les quitan el clítoris para que no tengan placer, ¿no? Entonces, a las mujeres las someten hasta el punto de no permitirles sentir placer, porque les hacen una cirugía, ¿no? Una cirugía además medio cruenta, no es ni con anestesia. Igual que lo que hacen con el prepucio en el lado nuestro, ¿no? Pero esto no tiene una explicación del tipo, le voy a quitar el placer a nadie. Si entendemos la visión de cuerpo de estos grupos africanos que comparten, aunque son diferentes culturas, comparten ciertas visiones igual que los mesoamericanos, en la visión de cuerpo africana del Congo, por ejemplo, ellos consideran que al nacer no estamos definidos ni como hombre ni como mujer, que por cierto Freud estaría de acuerdo con esa tesis desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Ellos, desde otro punto de vista, consideran que al nacer no estamos definidos ni como hombres ni como mujeres, y que entonces se tiene que ayudar a los niños a convertirse en mujeres o a convertirse en hombres, y a las niñas les ayudan quitándole la parte que consideran masculina. Esa es una manera de convertirlas en mujeres. No es una intención de quitarles placer. Es un problema diferente. No espero que ustedes estén contentos con esa idea, pero
digamos, es muy diferente plantear que es una actitud machista del modelo occidental a entender qué está pasando ahí, ¿no? Y claro, eso que está pasando ya está cambiando. Muy bien. Entonces, con estos ejemplos podemos entender cómo nos podemos acercar a la medicina tradicional. Y decía yo que tiene que partir de una definición de símbolo. A mí me gusta mucho la definición de símbolo de Riquet, precisamente porque no se va a la generalidad de todo es simbólico, ¿no? En cultura todo es simbólico, pero tampoco se va a lo pequeñito de que lo simbólico es solamente lo metafórico, como cuando decimos eso es simbólico, como cuando estamos hablando de poesía, ¿no? Él habla de una definición de simbólico que decía yo, es el encontrar en el texto el contenido, el significado textual y un significado oculto o latente. Ese sería, digamos, y esto se hace a través de la interpretación. ¿Por qué me queda a mí cerca esto? Me queda cerca por muchos motivos, pero uno de ellos es que es exactamente lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis trata del discurso textual encontrar un contenido profundo, que en este caso es inconsciente, ¿no? La interpretación psicoanalítica se elabora desde entender el inconsciente. Ahora, no toda interpretación es psicoanalítica. En antropología hay un tipo de interpretación que no está buscando el inconsciente, sino está tratando de buscar el contenido cultural latente. El inconsciente es de los individuos y la antropología trabaja con culturas y con grupos sociales. Por eso habría un enfoque diferente. Aquí ya les dije la diferencia entre interpretación y decodificación. Adelante, por favor. Y también ya les hablé de la hermenéutica, de esta situación que implica un proceso de identidad. En antropología siempre sucede un fenómeno muy interesante con mis alumnos. Van a campo y se sacuden personalmente, emocionalmente, afectivamente. No hay quien no le pase eso. Y de hecho la antropología, una de sus características es observación participante y acá, ¿no? Bueno, ahí hay una parte que no ha sido, ya empezó a ser sistematizada, pero no ha sido suficientemente sistematizada desde el punto de vista metodológico, porque era una parte que todos los antropólogos vivían como algo personal. Se movilizaban, por ejemplo Malinowski cuando estaba con los trobriandeses, pues claro que estableció contacto con ellos, Margaret Mead también con sus visitados, y pues la cuestionó a ella como persona, a Margaret Mead, también a Malinowski lo cuestionó como persona, el contacto a los españoles del siglo XVI, el contacto con los indígenas, se cuestionaron muchísimas cosas, ¿no? Es decir, el contacto con el otro es movilizador. Y esta movilización que antes, en el siglo XIX, pensábamos que estorbaba para el saber, y en efecto, si no es bien trabajada, puede estorbar porque te ciega. Ahora sabemos que esta movilización puede ser útil para comprender, para entender más a fondo qué es el significado de eso que estoy observando. Pero para eso tengo que hacer un trabajo no solamente con el otro, tengo que hacer un trabajo conmigo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, no es solamente voy a conocer al otro como objeto de estudio, sino es, tengo que ver qué me está a mí sucediendo al acercarme a ese saber. Y en esa relación yo tengo que discriminar entre lo que a mí me está sucediendo y lo que le está sucediendo al otro. Y para eso se necesita una metodología. Esa es la metodología que citaba Alejandro al principio en su presentación, que yo he estado trabajando, que se llama psicocomunidad, que es tratar de entender qué elementos son del otro y qué elementos son del investigador. Siempre están presentes, ahora ya sabemos que esa objetividad pura, en donde no están involucrados los afectos, no es real ni en el laboratorio, ni siquiera con ratones. Ahora ya sabemos que los ratones
pues se relacionan con el investigador se relaciona con los ratones, le pones nombre al ratón, y cuando le pones nombre al ratón, el ratón empieza a portarse diferente que antes de ponerle el nombre. Cuando te cae bien el ratón, se vuelve más listo, camina más rápido por los recovecos, ¿no? Es decir, es un fenómeno muy interesante que ahora ya podemos documentar. Y si esto pasa con ratones, pasa mucho más con personas, ¿no? Entonces, por supuesto que la subjetividad no es algo que podamos evaluar. Muy bien, entonces, esto de la interpretación, simplemente les voy a poner el ejemplo que les queda más cercano a ustedes. Cuando nosotros queremos traducir poesía, nosotros no podemos simplemente palabra por palabra ponerla en nuestro idioma, porque entonces hacemos algo terrible. Destruimos esa poesía. Para realmente traducir poesía, ¿qué hacemos? Tenemos que crear. Un traductor de poesía lo que hace es, sí, trabajar con el lenguaje, pero está creando al mismo tiempo que traduce, para encontrar exactamente el sentido, ¿no? Y hay unos más fieles que otros, pero digamos, ese es el trabajo de un traductor de poesía, y ese es el trabajo de un traductor de literatura. Bueno, ese es el trabajo de un traductor en antropología. No podemos simplemente decir, el susto quiere decir diarrea, o empacho quiere decir, ¿no? Tenemos que tratar de entender de otra manera y encontrar el sentido. Y ahí vean ustedes todo el trabajo de interpretación. Cuando yo digo que se sitúa entre la interpretación entre la existencia y la reflexión, me estoy refiriendo precisamente a esta disposición de cambio que debe de tener un investigador. Ahí vemos esta ilustración, adelante. Y bueno, con esto podemos cerrar. Es un parágrafo de Riquet, que yo creo que ahora puede ser muy bien ubicado en esta conferencia. Si ustedes lo leen, dice: la comprensión implica hacer propio lo que era ajeno, es decir, hacerlo suyo. Es un proceso de identidad. La identidad tiene varios elementos, pero uno de los elementos claves es que nosotros nos apropiamos del entorno, nos apropiamos de nuestras relaciones, nos apropiamos de nuestro cuerpo, nos apropiamos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestros afectos. Es decir, es un proceso de apropiación, lo hacemos nuestro. Bueno, en este caso tendríamos que tener una actitud similar con un otro muy diferente. Tenemos que apropiarnos un poco de quién es él, y eso nos implica modificar quiénes somos nosotros. Por eso dice ahí que lo que se persigue es un ensanchamiento de la propia comprensión. Al comprender al otro, yo estoy ampliando mi comprensión, estoy modificando mi visión del mundo necesariamente, y eso obviamente va a cambiar quién soy yo, ¿no? Me va a dar una perspectiva distinta. Acuérdense ustedes toda la discusión desde las casas con los indígenas de América, ¿no? Toda la defensa desde las casas, si eran humanos, si no eran humanos, si eran animales, si eran diabólicos, si tenían derecho a, ¿no? Toda esa discusión, pues es una discusión que claro que modificó el futuro de los indígenas, pero modificó el futuro de los españoles para siempre, porque eso les hizo modificar su perspectiva. Ellos ponían un poco en los indígenas, algunos de ellos, por ejemplo, aquellos habitantes míticos de los primeros tiempos, ¿no? Como este ser humano cándido, inocente, noble, etcétera. Digamos, muchos ponían en los indígenas esta idea, que era una idea bíblica, ¿no? Sí, llevas tu visión, el otro te modifica tu visión, te cuestiona tu visión, y tú ajustas tu visión, y al rato de pasada conoces al otro, ¿no? Ese es el proceso complicado. ¿Por qué? Porque siempre conocer al otro cuestiona lo que tú eres, y muchas veces lo cuestiona de tal forma que tú tienes que modificar cosas para siempre. El contacto con otros pueblos sí nos ha servido para hacernos mejores personas.
no solo a nosotros, también a los otros pueblos. No solamente ha habido colonización, dominación y sometimiento, también ha habido enriquecimiento y nutrición de unos pueblos con otros. Y ahorita que estamos en el tiempo de la mundialización, la globalización y lo cosmopolita, pues tenemos que estar claros de que la única salida es nutrirnos de otras maneras de pensar, pero el problema que sí tenemos muy serio el día de hoy es que la política nos rompe los principios teóricos, ¿no? La política de dominación nos rompe los principios teóricos. Tendríamos que hacer una política de no dominación, una política de acercamiento al otro que no esté mediada por la imposición. Ese sería, digamos, el mensaje que yo quisiera darles. Si tienen ustedes algún comentario, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, adelante. Hoy en la mañana, doctor, revisando una revista de la UNESCO enfocada a la bioética, tropecé con un artículo que hablaba sobre el enfoque rico-uriano en la relación médico-paciente. Y básicamente lo enfocaba que debería estar basado ese enfoque rico-uriano en el respeto a la dignidad humana, y que esa debería ser la clave para manejar el enfoque rico-uriano. Desde el punto de vista práctico no me quedó tan claro, porque era un manejo técnico que se hacía ahí, ¿no? Entendí que era ponerse en el papel del otro, en el lugar del otro, desde un punto de vista reflexivo, de manera que yo pudiera entenderlo. Con lo que usted me dice ahorita me queda claro cómo llevarlo a la práctica, porque se trata de comprender más que de entender. Y dentro del modelo hegemónico que estamos acostumbrados a pensar de medicina, donde la opinión del médico tratante es la que generalmente se impone a la necesidad del paciente, creo que el enfoque bioético ahora me queda claro de cómo este enfoque del COWER puede ser traducido en una relación médico-paciente de una manera aterrizada cuando uno y otro dialogan y pudieran llegar a un entendimiento y a un tratamiento consensual. ¿Se refería a Paul Ricoeur? Qué interesante este comentario. Paul Ricoeur habla en un texto que se llama El sí mismo como otro, habla de algo que podría tener que ver con la relación médico-paciente, y él plantea que nosotros construimos nuestra identidad primero a partir de la otredad puesta en nosotros. Esa es una palabra que parece un círculo vicioso, pero no. En nuestro cuerpo, al principio, no lo vivimos como nuestro, sino es una construcción que el niño va haciendo, va apropiándose de su cuerpo y va descubriendo que esa mano es su mano. Digamos, es una conquista, no es algo dado, porque es una conquista que tiene que pasar por una apropiación simbólica. Digamos, la parte física está dada, igual que los animales, pero la parte simbólica no está dada, y esa es la que el niño va generando. Pero en ese proceso que va generando el hacer suyo su cuerpo, aunque parezca un poco raro, hay una parte que el cuerpo es un extraño. Y pareciera que tratamos esa parte extraña y después tratamos al extraño como tratamos a esa parte extraña. Fíjense qué interesante. Tenemos partes extrañas, dice Freud, porque hay partes que no tenemos acceso. Y ahí es donde Ricoeur plantea que Freud rompe con la idea de la autoridad del yo, porque antes pensábamos que la conciencia tenía control sobre todo, y ahora sabemos que muchas de las cosas que hacemos pues no las domina la conciencia, sino las domina actos inconscientes, y no tenemos acceso directo a esa parte que llamamos inconsciente. Entonces, en ese sentido, muchas veces hay partes nuestras, de nuestra psique, que vivimos como extraños, como le llama Freud, ominoso.
¿no? Eso que no es accesible al conocimiento inmediato. Nuestra relación con esas partes nuestras también se refleja en nuestra relación con partes extrañas ajenas. Entonces, aprendemos a tratar al otro como nos aprendemos a tratar a nosotros. Y ahí, por ejemplo, depende mucho de cómo nos enseñó mamá a atendernos a nosotros, cómo de repente tratamos al otro. Entonces, el primer extraño está dentro. Y a partir de ahí podemos empatizar o no con otro extraño. Esa es la parte muy interesante. La relación médico-paciente es muy importante el poder empatizar con el otro para tratar de comprenderlo, pero eso implica que yo esté dispuesto a abrir estas partes que no me son tan claras. En el caso médico, yo he tenido muchos alumnos médicos durante muchos años y les digo muchas veces problemas que yo sé porque yo practiqué práctica médica clínica muchos años. Pues problemas comunes. Por ejemplo, un chico joven que recién empieza su práctica clínica, de repente le llega una paciente joven, bonita, atractiva, seductora, etc. Y el chico joven se inquieta, se pone nervioso, se asusta, se preocupa o qué sé yo, ¿no? Frente a eso, ¿qué hace un médico habitualmente? Un médico decente, quiero decir, ¿no? Porque los médicos no decentes hacen otras cosas. Pero un médico decente lo que hace es bloquear eso que está sintiendo y entonces ponerse muy formal, para que no parezca eso que es chacota, y desgraciadamente al hacer eso, lo hace de buena intención. Está impidiendo empatizar con el paciente. Y entonces, claro, al rato los pacientes lo sienten distantes, fríos. Y pues sí, porque a lo largo de los años el médico va aprendiendo esta actitud como coraza, ¿no? En donde ya no les entra nada. Y claro, eso es precisamente para proteger un poco al paciente. Eso dicen los médicos. Pero hay otras maneras. Podría uno empatizar sin caer en la seducción, sin caer en el juego erótico. Sí, hay técnicas, pero esas técnicas no se las enseñan en la escuela a mis alumnos, y es una pena, porque entonces todos acaban un poco así de insensibles frente, por ejemplo, al mensaje erótico. El que no cae en el otro lado, que es peor todavía, ¿no? Que entra en el juego, sí, claro, se puede pasar, pero entonces estamos, de los dos lados es el mismo problema. No estás manejando adecuadamente la parte emocional para comprender al otro y a partir de eso serle más útil. Si tú entiendes al otro, le vas a ser más útil, eso seguro. Pero si tú entiendes al otro, él también te va a enseñar más cosas. Y eso no es discursivo. Yo les puedo decir que a lo largo de los años, realmente, quien más me ha enseñado son mis pacientes. Quien me ha enseñado psicoanálisis son mis pacientes. Quien me ha enseñado medicina son mis pacientes. Y quien más me ha enseñado antropología son mis visitados. Eso sí, se los puedo garantizar. Y eso es a través de abrirte un poco a la experiencia. Pero qué interesante comentario. Yo quería comentar, aprovecho, el hecho de que sabemos, sobre todo en nuestro país, y lo hemos mencionado reiteradamente, que la interculturalidad que se ejemplifica desde luego de una manera muy brillante en el caso y muy evidente en el caso de nuestra interacción con los grupos originarios, los pueblos originarios de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Las etnias, tiene también otras aristas, ¿no? Otras expresiones. Es decir, los judíos son también una cultura otra que está presente en nosotros, con nosotros, que puede ir en el metro vestido igual que yo, etc. Y realmente en el fondo tiene una verdadera cultura otra. Y aquí, citando a una gente que muy cercana a Riquet, trabajaba esto y era judío, que fue Emanuel Levinas, que tiene una definición muy sucinta y muy clara, este filósofo lituano, de lo que es la ética, ¿no? Y me encanta cómo la define porque dice, sencillamente, y tiene un libro muy amplio sobre ello, dice, la ética surge cuando volvemos los ojos al otro. Y sucede todo lo que el doctor Aguado empieza muy bien a describir.
Además tenemos menonitas, que son otro tipo de grupos y otras culturas, y tenemos, etcétera, ¿no? Avecindados incluso a partir de la Primera Guerra Mundial, norteamericanos, italianos, etcétera, y son efectivamente, aunque tengan digamos, envueltos dentro de una coraza de la cultura occidental, son realmente gente que son otras culturas, y ahí hay un proceso de interculturalidad abierto también, más amplio, ¿no? También, es decir, lo amplía, quiero decir. Desde luego con nuestros indígenas, nuestros grupos étnicos queda muy claro, ¿no? Y la diferencia aparece más radical, pero verdaderamente con estas otras personas hay también una gran diferencia y un gran abismo y mucho que hacer desde una visión de comprensión y de diálogo intercultural. No sé qué opinión. Déjeme aprovechar, doctor del Valle, el comentario a mí me ayuda muchísimo a acabar de amarrar lo que estaba yo tratando de transmitir. Esto se llama bioética y no se llama biomoral. Y la diferencia sí es muy importante. La moral parte de creencias y generalmente tiende a ser dogmática. Entonces, desde mi moralidad va a ser muy difícil que yo comprenda otra moralidad si se aparta mucho de mi manera de pensar. En cambio, la ética, que es un proceso superior, porque se permite meter la reflexión, el análisis, además de la vivencia, sí puede eventualmente comprender mi creencia, comprender otra creencia y comprender al otro en esa otra creencia, respetándolo, sin dejar de yo ser quien soy, aunque me permita yo modificarme, ¿no? Entonces, en efecto, es un elemento ético el que tiene que estar en juego. No es solamente una palabrita, tiene que ser la ética la que nos guíe también a los antropólogos, también a los médicos, y no la moral. Y ahí sí yo a mis alumnos les decía, no se dejen que les den clases de moral. Esas ya se las dio su mamá, su papá, su abuelita, bien más regular, eso ya se las dio. Pero a lo mejor clases de ética sí nos harían bien a todos. Muchas gracias, doctor Aguado. Muy estupenda su charla, que bueno que estuvo con nosotros. Y nosotros damos, por un lado, a quienes están inscritos en el Servicio Profesional de Carrera, que las preguntas que aparecerán y que se remitirán, que pueden consultar también en nuestra página del portal de la Comisión Nacional de Bioética, deberán ser respondidas para que tengan el debido respaldo, sus horas, las 40 horas que deben completar. Y por otra parte, les recordamos que la siguiente charla, la siguiente videoconferencia, tendrá lugar el día 2 de mayo, a las 12 horas igual, en este caso con el tratamiento del tema la bioética y los bancos de células troncales, que sustentará la doctora Julieta Rojo Medina, que es la directora general de trasplantes en nuestro país. Los esperamos contar con su presencia y seguimiento de transfusión sanguínea, la directora general más bien de la transfusión sanguínea. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctor Vázquez. En algunos momentos más de su diploma, su certificación, que cómo hace constar su presencia y participación y un conjunto de publicaciones que tenemos en la atención. Gracias.